Antes de hablar de impuestos, de ISR, del IVA o del SAT, hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo está construido el sistema fiscal mexicano? Acompáñame en este primer episodio. Yo soy el contador público Jonathan Cruz Cruz. Este es tu podcast de Contador Empresario. Comenzamos. Si eres estudiante, emprendedor o profesionista y en algún momento has sentido que el tema de los impuestos es muy confuso, contradictorio o incluso difícil, no te preocupes, este contenido es para ti. Yo soy el contador público Jonathan Cruz y este es una miniserie en donde vamos a detallar cómo está construido el sistema fiscal en México. Acompáñame. Esto no es una clase ni tampoco es un curso, es una miniserie en donde te voy a explicar cómo está constituido el sistema fiscal en México y cómo nos impacta a todos los contribuyentes a la hora de pagar los impuestos. Esta miniserie nace porque la mayoría de los errores que cometemos fiscalmente no son por mala fe, son por desconocimiento. No conocemos cómo está constituido nuestro sistema fiscal en México y por esa razón es que cometemos tantos errores por desconocer la ley en sí. Entonces, atendiendo a esa necesidad, he creado esta miniserie donde vamos a ir explicando paso a paso cómo está constituido el sistema fiscal en México, qué jerarquía tiene cada una de las leyes y normas que rigen nuestro sistema fiscal, qué papel jugamos nosotros los contribuyentes dentro de este sistema. En los siguientes episodios vamos a ver cómo está constituido el sistema fiscal mexicano, qué papel juega el Código Fiscal de la Federación dentro de este sistema fiscal mexicano y también vamos a ver cómo funciona la ley de ISR y la ley del IVA para todos los contribuyentes de manera clara, práctica y sencilla. Si quieres entender cómo funciona el sistema fiscal mexicano y no solo cumplir por cumplir, acompáñame en esta miniserie con el primer episodio que empieza ahora. Porque muchos de los problemas no nacen por mala fe, nacen por desconocimiento, porque no entendemos cómo está constituido el sistema fiscal mexicano. En este episodio voy a explicarte de forma clara cómo funciona la estructura fiscal en México, qué normas tienen más pesos que otras, por qué existen fechas claves para todo contribuyente. Antes de seguir te voy a explicar qué es un contribuyente. Un contribuyente somos todas las personas que, como su nombre lo dice, contribuimos con los impuestos, con algunos derechos, con algunos pagos de seguridad social para que el país funcione de manera correcta. Un contribuyente eres tú, un contribuyente soy yo. Somos todas las personas que pagamos impuestos y derechos para que el país siga funcionando de manera correcta. Entonces, explicando esto, vamos a ir siguiendo cuál es la estructura de nuestro sistema fiscal mexicano. No todas las leyes tienen el mismo peso. Hay leyes que están más arriba que otras y las leyes que están más arriba tienen un mayor peso, una mayor jerarquía, por lo cual una ley que está por debajo de otra no puede imponerse a la ley que tiene mayor peso. Tenemos que cuidar esto. Cuando las leyes se contraponen, lo más importante es verificar en qué jerarquía está la ley a la que se contrapone y la ley que tenga mayor jerarquía va a ser la predominante, la que diga qué es lo que se tiene que hacer en ciertos aspectos. Ahora, primeramente vamos a explicar qué es el sistema fiscal mexicano. Bueno, pues el sistema fiscal mexicano es un conjunto de normas, un conjunto de leyes, un conjunto de autoridades y procedimientos mediante el cual el Estado obtiene recursos para funcionar. En este caso podemos ver que está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley o la norma con mayor jerarquía dentro de nuestro sistema fiscal mexicano. Muchos ponen a la par los tratados internacionales, algunos los ponen por debajo de la Constitución. La realidad es que ambos tienen mucho peso. Posteriormente a esto vienen las leyes de ISR, que es el impuesto sobre la renta, viene la ley del IVA, que es el impuesto al valor agregado, viene la ley del IEPS, que son los impuestos a productos especiales, y viene el Código Fiscal de la Federación. Cabe aclarar que el Código Fiscal de la Federación está al mismo nivel que estas tres leyes. Muchos el Código Fiscal lo ponen por arriba de las leyes y la realidad es que en nuestro sistema fiscal mexicano, tanto la ley del ISR, la ley del IVA, la ley del IEPS y el Código Fiscal de la Federación se mantienen al mismo nivel.
ninguno está por encima del otro. Lo que aquí cabe señalar es que el Código Fiscal de la Federación es muy importante porque es la columna vertebral de nuestro sistema fiscal mexicano. Pero bueno, ¿cómo está constituido el sistema fiscal mexicano? Como lo acabo de comentar, es un conjunto de normas, un conjunto de leyes. En este caso, como les acabo de explicar, estas son las leyes y las normas y vamos a ver su estructura en este episodio. También es un conjunto de autoridades. Está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que regula toda esta contribución en el país. Está el Servicio de Administración Tributaria, que es la que se encarga de recaudar los impuestos como lo son los impuestos federales como lo son el IEPS, el IVA y el ISR. Además están las oficinas de CEFIPLAN en cada uno de los estados que se encargan de recaudar los impuestos estatales. Entonces, todas estas autoridades forman parte del sistema fiscal mexicano. Además está el Infonavit, también está el Instituto Mexicano del Seguro Social, que también forma parte de este sistema fiscal mexicano. En este episodio únicamente nos vamos a centrar en leyes meramente de impuestos federales como son el IVA, el ISR, un poquito del IEPS y por supuesto el Código Fiscal de la Federación. No vamos a tocar temas como son seguridad social o propios de la ley del Infonavit. Ahora bien, ¿a quiénes regula este sistema fiscal mexicano? Bueno, pues el sistema fiscal mexicano regula a las personas físicas. ¿Quiénes son las personas físicas? Las personas físicas, o en algunos países también llamados personas naturales, eres tú, soy yo, somos cada uno de los individuos que tenemos una acta de nacimiento a la hora de nacer, un acta de función a la hora de fallecer y demás. Entonces, las personas físicas somos personas, individuos, seres humanos que nos movemos individualmente y traemos actividades económicas de manera individual. Pueden ser profesionales con servicios independientes, pueden ser comerciantes también con servicios independientes y algunos de los regímenes que parten son sueldos y salarios, asimilados a salarios, el reciclo para personas físicas, rentas o arrendamientos para personas físicas justamente, el régimen para personas físicas que trabajan a través de plataformas digitales y el más común de todos, la persona física con actividad empresarial y profesional. Entonces, estas son las personas físicas. También otra de las personas que regula este sistema fiscal mexicano son las personas morales. ¿Cuáles son las personas morales? Son las personas constituidas, las empresas que nosotros llamamos. Es una persona moral aquella que se constituye a través de un fedatario público cuando un conjunto de personas que tienen intereses en común se agrupan en una sola sociedad para poder conseguir un lucro. Algunas personas morales también son sin fines de lucro, entonces son un conjunto de personas que tienen un objetivo en común, se constituyen o se agrupan y forman una persona moral. Las personas morales son empresas, las personas físicas somos individuos como tú y como yo. ¿A quién regula este sistema fiscal mexicano? Como lo acabo de comentar, personas físicas, personas morales que lleven a cabo actividades económicas dentro del país, sin importar si eres grande, sin importar si eres pequeño o sin importar si trabajas de manera individual. Siempre que seas una persona física o una persona moral que tiene una actividad económica por la cual recibe un ingreso, el sistema fiscal mexicano te está regulando en todo momento. Ahora, ¿cuál es el principal problema en el sistema fiscal mexicano? El principal problema es que las personas creen que es un sistema caótico, es un sistema improvisado o incluso creen que no hay un sistema como tal regulatorio que restrinja ciertas actividades o que regule ciertas actividades. Entonces, el principal problema del sistema fiscal mexicano es el desconocimiento de nosotros los contribuyentes en que hay una estructura, que hay instituciones, que hay normas que van rigiendo cómo debemos de contribuir con el gasto público. Este es uno de los principales o el principal problema que enfrenta nuestro sistema fiscal mexicano, el desconocimiento. Y atendiendo ese problema es que vamos a ir explicando cómo está constituido nuestro sistema fiscal mexicano. Para poder entender mejor el sistema fiscal mexicano, debemos entender que no todas las normas tienen el mismo peso, como anteriormente expliqué.
hay normas que tienen un peso o un rango mayor, una jerarquía mayor dentro de la pirámide. Entonces voy a ir explicando cada una de estas normas que rige el sistema fiscal mexicano. Para esto me voy a apoyar de la famosa pirámide de Kensel. Esta pirámide es muy conocida por los abogados, por los contadores, que tenemos que estar constantemente checando las normas que rigen nuestro sistema. En este caso estamos hablando del sistema fiscal. Hay otros tipos de ramas jurídicas como la penal, la civil, etcétera. En este caso nos vamos a centrar en el sistema fiscal con esta pirámide de Kensel, que vamos a ir viendo cada una de las normas, cuál es la norma con un rango superior, cuáles vienen posteriormente, y vamos a ir explicando cada una de las leyes o normas que rigen este sistema. La primera norma que está dentro de nuestro sistema fiscal mexicano, la norma con mayor jerarquía, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de nuestro sistema fiscal es la parte más alta, como anteriormente comenté. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no nos dicen cuánto pagar o qué impuestos debo pagar como contribuyente. Únicamente nos dice que todos estamos obligados a contribuir con el gasto público del Estado. Esto nos lo dice en el artículo 31. Les voy a leer textualmente lo que dice el artículo 31. Nos menciona la obligación que tenemos los mexicanos de contribuir con el gasto público de manera proporcional y equitativa. Es lo que nos dice esta constitución política. Además que más adelante vamos a ver las fechas o el calendario fiscal que tenemos, pero dentro de la constitución también vienen las fechas en las que tienen que salir, por ejemplo, el paquete económico, la ley de ingresos, la ley de egresos, etcétera. Pero inicialmente de este artículo es donde nacen todas las leyes, y el que nos dice que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir con el gasto público, ¿sí? De manera proporcional y equitativa, ¿vale? En el puesto número 2, muchos colocan a los tratados internacionales al mismo nivel que la Constitución Política de los Estados Unidos. La realidad es que los tratados son importantes. En ciertos casos pueden modificar cómo se aplican los impuestos. Un ejemplo de esto son los tratados para evitar la doble tributación. ¿Qué pasa? Muchas personas tienen actividades dentro del país y en países extranjeros. En este caso, lo que se hace en estos tratados de libre comercio es acreditar los impuestos que se pagan en otros países al pago de impuestos nacional. Entonces, dependiendo del país en el que se haya pues incurrido en un pago de impuestos, es el acreditamiento que se hace y se van modificando las tasas dependiendo del país. Pero los tratados de libre comercio son justamente para eso. Los tratados internacionales ocupan el mismo lugar, se podría decir que incluso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que eh, a través de ellos se regula este tipo de pago de impuestos a nivel internacional. Cuando las personas o las empresas tienen, pues ahora sí que actividades o pues tienen este tipo de transacciones internacionales, es cuando surgen los tratados de libre comercio. Es obvio, no es una ley que aplique para todos los contribuyentes, pero es una ley importante que sí regula y está dentro de nuestro sistema fiscal. En el rango número 2 de nuestra pirámide, por debajo de los tratados internacionales y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por debajo de ellos encontramos las leyes fiscales. ¿Cuáles son las leyes fiscales? La ley de ISR, que es el impuesto sobre la renta, la ley del IVA, que es el impuesto al valor agregado, la ley del IEPS, que es el impuesto a productos especiales, y el Código Fiscal de la Federación. Como anteriormente comenté, muchos colocan el Código Fiscal de la Federación por encima de las leyes, y esto es incorrecto. La realidad es que el Código Fiscal de la Federación va a la par de estas tres leyes, y ninguna contrapone a la otra, simplemente que regulan diferentes cuestiones. Por ejemplo, pensando en un equipo de trabajo, el ISR es el encargado de grabar los ingresos, ¿vale? En algunos casos también es el encargado de grabar la utilidad, dependiendo del régimen en el que esté el contribuyente. El IVA es el encargado de cobrar por el consumo que se realiza dentro de nuestro país. Y el IEPS graba actividades o productos especiales, como lo son pues la gasolina, los dulces o productos nocivos para la salud,
es lo que regula el IEPS, el Impuesto sobre Productos y Servicios Especiales. El Código Fiscal de la Federación, que se encarga de decir qué sanciones se deben de cumplir en ciertas partes cuando incurrimos en algún acto incorrecto. El Código Fiscal de la Federación es importante porque es la columna vertebral de nuestro sistema fiscal mexicano. Por eso es que muchos expertos o muchos se confunden y piensan que el código fiscal está por encima de estas leyes, y la realidad es que no, es que en la pirámide ocupan el mismo escalón. Entonces es importante tener esto en cuenta para que no pensemos, no, pues el código está por encima de las leyes. No, el código y las leyes tienen el mismo nivel jerárquico dentro de nuestra pirámide del sistema fiscal mexicano. Ahora, el Código Fiscal de la Federación juega un rol importantísimo dentro del sistema fiscal mexicano, ya que el Código Fiscal no nos dice cuánto vamos a pagar de ISR, cuánto vamos a pagar de IVA o cuánto vamos a pagar de IEPS. Cada una de las leyes nos dice cuánto y cómo es que vamos a pagar estos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Código Fiscal de la Federación y por qué es tan importante? Bueno, pues aquí nos dice qué pasa si no pagas, ¿sí? También nos menciona cómo puedes revisar, cómo nos puede revisar la autoridad en caso de incumplir en ciertos pagos de impuestos. También nos menciona cómo debemos pagar ciertos impuestos y cuáles son tus derechos como contribuyente. El Código Fiscal de la Federación es como nuestra línea de decir, bueno, pues si incurro en alguna irregularidad, voy a tener una sanción. Y dentro del Código Fiscal de la Federación vamos a encontrar cuál va a ser la sanción que voy a recibir en caso de incumplir con alguna obligación como contribuyente. Por eso es tan importante saber a detalle en dónde poder encontrar este tipo de información en cada una de las leyes. El ISR nos regula los ingresos, ahí nos dice cuánto y cómo debemos de pagar nuestro impuesto sobre la renta. El IVA nos regula el impuesto al valor agregado que encontramos en todos los productos y servicios a través del consumo. El consumidor es el que paga este impuesto. El vendedor, en este caso, únicamente lo que hace es administrar este impuesto. En el caso del IEPS es el impuesto a productos y servicios especiales. Este impuesto, como lo mencioné anteriormente, lo tienen pues productos nocivos, productos de alta demanda, etcétera. Y el Código Fiscal de la Federación nos regula y nos dice qué pasa si no cumplimos con algún pago de este tipo de impuesto, cuál es la sanción, cómo nos puede sancionar la autoridad, y también nos menciona qué derechos tenemos como contribuyentes a la hora de ser, pues ahora sí que intervenidos por la autoridad. Entonces, todo esto es lo que encontramos en este nivel jerárquico. Es importante comentarlo y que podamos entender todo este tipo de cuestiones jurídicas. Ahora, por debajo de las leyes del sistema fiscal mexicano encontramos sus reglamentos. Cada una de las leyes tiene su propio reglamento. Imaginemos que cada una de las leyes es el contrato principal. Entonces, cada uno de los reglamentos en este supuesto, pues sería el manual operativo que nos dice o nos explica cómo ejecutar cada uno de este contrato paso a paso. Dentro de los reglamentos encontramos de manera detallada cada uno de los artículos o información que tiene cada una de las leyes. En este caso, si tenemos alguna duda o alguna cuestión que no terminemos de entender dentro de la ley, podemos irnos a los reglamentos para poder aclarar este tipo de dudas que tengamos. Entonces, los reglamentos están por debajo de las leyes dentro de nuestro sistema fiscal mexicano y nos dan a detalle información del contenido que tenemos en las leyes que ya mencionamos anteriormente, como son la ley del IVA, el ICR, el IEPS y pues el Código Fiscal de la Federación. Abajo de todos los reglamentos encontramos la resolución miscelánea fiscal por debajo de los reglamentos. Si la ley fuera el contrato principal y los reglamentos fueran el manual operativo que nos dice paso a paso cómo realizar el contrato, bueno, pues la resolución miscelánea fiscal sería una circular interna, una información interna que tendríamos para aclarar ciertos procesos. En este supuesto, la resolución miscelánea fiscal no puede contradecir ni lo que está dentro de los reglamentos ni lo que está en las leyes fiscales. La resolución miscelánea fiscal solamente nos da detalles
o nos da más información desmenuzada de cada una de las implicaciones que tiene a través de sus reglas. Por debajo de la resolución miscelánea fiscal encontramos las facilidades y los estímulos administrativos. En el último nivel de nuestra pirámide encontramos estas facilidades administrativas. Normalmente se les otorgan estas facilidades o estos estímulos a ciertos sectores que la federación o el estado quiere apoyar. Uno de los ejemplos más claros es el estímulo del diésel, que va enfocado a los transportistas, y también algunos estímulos que tiene el sector primario. Ahora, es importante señalar que las facilidades y estímulos administrativos no, no están por encima de las leyes, como lo vemos, están debajo de las leyes. Esto quiere decir que no crea nuevos impuestos y tampoco elimina impuestos existentes. Lo que hacen las facilidades administrativas, como su nombre lo dice, es reducir el impacto bajo ciertos criterios, bajo ciertas condiciones y en ciertos sectores que para el Estado o para el gobierno son sectores importantes. Por eso se crean las facilidades administrativas y los estímulos para apoyar ciertos sectores de la economía nacional, para darles un impulso y para que no se vean afectados en ciertas cuestiones, pues así que en el pago de estas contribuciones. Este estímulo pues no nace de la buena voluntad del SAT, nace de un decreto de ley de ingresos, y si el emprendedor no cumple con ciertos criterios, esto elimina la facilidad administrativa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos adherirnos a alguna facilidad administrativa, inicialmente tenemos que cumplir con los requisitos que marca la ley. Posteriormente tenemos que cumplir con cada uno de los criterios que marca esta facilidad administrativa, y si en algún momento incumplimos en ellos, perdemos toda esta facilidad administrativa. Es importante mencionar. En materia fiscal, la facilidad de hoy puede que mañana desaparezca. Entonces es importante estar actualizados, porque lo que hoy es y forma parte de las facilidades administrativas, tal vez el día de mañana ya no esté dentro de las facilidades. En cambio, las leyes pues se mantienen en un tiempo más alargado, y solo si hay reformas es como una ley se deroga. Pero para que pase esto, tiene que cumplir el procedimiento que está marcado en la Constitución Política. Ahora, entramos al calendario fiscal. El sistema fiscal mexicano no solo tiene estructura, sino también tiene fechas importantes que se tienen que cumplir. Una de esas fechas importantes es la del paquete económico. Año con año, a más tardar el 8 de septiembre, se tiene que presentar el paquete económico por nuestro ejecutivo, en este caso nuestro presidente, tiene que pasarlo a la Cámara de Diputados para que se haga el proceso de aprobación de este paquete. Ahora, las reformas a las leyes se discuten entre septiembre y diciembre. Una vez que nuestro ejecutivo, en este caso el presidente de la República, o como actualmente tenemos a la presidenta, pues ella pasa esta información a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, pues ahora sí que hace una discusión para ver qué nuevas reformas a la ley lanzan, qué nuevos impuestos o qué cambios a los impuestos puede haber, algunos estímulos, algunas reglas y obligaciones, ¿no? Entonces, la Cámara de Diputados tiene hasta el 15 de noviembre de cada año para aprobar el presupuesto de egresos. Esto lo encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el 31 de octubre es la fecha importante, una fecha límite para que el Congreso apruebe la ley de ingresos. ¿Qué pasa si el presidente que inicia su cargo, pues vemos que cada vez que hay cambio de mandato, pues ahora sí que el cargo inicia el 1 de octubre? En estos casos, el artículo 83 de la Constitución Política Mexicana nos dice que el presidente cuenta hasta el 15 de noviembre para hacer llegar el paquete económico a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados cuenta hasta el 31 de diciembre para aprobar lo propuesto. Entonces, este paquete económico, la Cámara de Diputados tiene hasta el 31 de diciembre de cada año para poder aprobar todas estas reformas y estas leyes que lanza el Ejecutivo. Todas estas leyes entran en vigor a partir del 1 de enero de cada año.
Ojo, no todas las reformas se encuentran dentro del paquete económico. Algunas se van haciendo en el transcurso del año y pues cada una se publica en el Diario Oficial de la Federación para conocer la fecha de vigencia, ¿no? A partir de cuál fecha va a ser su entrada en vigor de cada una de las reformas que se van, pues ahora sí que constituyendo a lo largo del año. Entonces, como estábamos comentando, las reformas a las leyes se discuten entre septiembre y diciembre. La Cámara de Diputados cuenta hasta el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto de egresos y el 31 de octubre es la fecha límite para que el Congreso apruebe la ley de ingresos. Estas son las fechas importantes a nivel macro de nuestro sistema fiscal mexicano. El impacto en la vida real del contribuyente. Bueno, pues el impacto de conocer todo esto es que muchas personas toman decisiones fiscales basadas en rumores o en información incompleta. Y en materia fiscal los errores o desconocimientos se pagan caro. Entonces, mantenernos informados de cada una de estas eh, cuestiones en el sistema fiscal mexicano que estamos actualmente vale oro, ya que el desconocimiento de estas puede incluso impactarnos en manera negativa económicamente, ¿no? A través de multas, a través de ciertas, pues, créditos fiscales que nos pueda fincar la autoridad, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho esto, mantenernos informados y pues seguir cumpliendo de manera correcta con nuestras obligaciones. Entonces, entender cómo está constituido el sistema fiscal mexicano no te convierte en un experto, pero te convierte en un contribuyente informado y consciente. Creo que esto es lo más importante. El conocimiento, como muchas veces lo sabemos, es poder. Espero que te haya gustado este primer capítulo de esta miniserie. Yo soy el contador público Jonathan Cruz. Este es tu podcast de contador empresario y seguiremos, pues ahora sí que tratando de estos temas tan importantes que nos pueden ayudar a cumplir de mejor manera y a estar más tranquilos, a tener más paz en nuestras obligaciones fiscales. Muchas gracias.